Buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes. Gracias por estar con nosotros en sintonía, quienes nos escriben a través del correo institucional del canal. Muy amables todos, trato de responder todos los correos, de llamar a muchos de los televidentes para solucionar inquietudes. Gracias, 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 porque definitivamente nos alegra muchísimo cuando el ciudadano nos dice que algo aprende aquí y nosotros aprendemos de ustedes con los casos que nos presentan. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, abogado, director y presentador de este espacio de servicio jurídico. Se han generado muchas inquietudes sobre los incrementos pensionales por personas a cargo. Hay inquietudes sobre si esos incrementos todavía operan. Hay inquietudes sobre personas que se pensionaron por régimen de transición y nunca reclamaron o hicieron la gestión sobre los incrementos pensionales. Pues hoy vamos a aclarar todas las inquietudes que ustedes tengan sobre ese tema y lo vamos a hacer con el doctor Orlando Hidalgo Campo. El doctor Orlando Hidalgo Campo es abogado, especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social y ha combinado el tema del litigio también con la rama judicial. Entonces conoce las dos partes de la situación jurídica. Ha estado desde la vida como juez y magistrado y también desde el litigio defendiendo a la gente. Doctor Orlando, muchas gracias por estar aquí. Esto de los incrementos sigue generando muchas inquietudes. Claro, Juan Carlos, buenas noches. Televidentes, sí, el tema es interesante y quisimos traerlo porque todavía hay unas personas, como decía Juan Carlos, con mucha inquietud frente a los incrementos por personas a cargo. Hay personas que dicen, pero mire, y se dan cuenta con los amigos cuando están haciendo la fila en los bancos para cobrar, este señor porque sí le están pagando un incremento por la señora, a esta le están pagando por los hijos, a mí porque no me pagan, o llaman a decir, yo también tengo el derecho, no. Trataremos en el transcurso de este programa de desarrollar ese tema explicándoles quiénes sí tienen derecho, hasta cuándo surgió el derecho, a partir de cuándo ya se canceló ese derecho, digámoslo así. Entonces arranquemos por ahí. En este momento, ¿quiénes tendrían derecho? Digamos que el incremento pensional, doctor, 14% para la esposa o el esposo, que dependa económicamente, ¿cierto? Sí, del pensionado. 14% para cónyuge, Sí. compañero o compañero permanente, el requisito que dependa económicamente de ese Sí. pensionado. ¿Y el 7%? 7% para los hijos. ¿Cuáles hijos? Hijos menores de edad hasta los 18 años. Hijos entre los 18 años y los 25 años de edad si están estudiando. O hijos inválidos de cualquier edad. Requisitos para cuando uno va a reclamar los incrementos por persona a cargo es que esa persona por la que vamos a reclamar los incrementos dependa económicamente del pensionado. Ojo, todos los pensionados no tienen derecho a esos incrementos por personas a cargo. ¿Quiénes lo tendrían? Solamente tienen derecho a los incrementos por personas a cargo los pensionados, aquellas personas que se pensionaron con el entonces Instituto de Seguros Sociales y hoy Colpensiones, ¿sí? Todos los que se lograron pensionar hasta la entrada en vigencia de la Ley 100 del 93. Esto quiere decir hasta el 1 de abril del 93. Sin ninguna consideración o requisito adicional, todo el que se pensionó en el Seguro Social hasta el 1 de abril del 93, que empezó a regir la Ley 100 del 93, es beneficiario de incrementos por personas a cargo. ¿Y de ahí para acá? De ahí para acá tendremos que empezar a analizar quiénes tienen derecho. Definitivamente los incrementos por personas a cargo finalizaron o se arrastraron o se trajeron o se reconocieron hasta el 31 de diciembre de 2014, cuando definitivamente desapareció el régimen de transición. Es que, doctor Orlando, hemos visto, investigando este tema un poco, que había una unificación de sentencias tanto de Corte Suprema de Justicia como de Corte Constitucional diciendo que los incrementos no prescriben. ¿Eso qué significa? Porque eso también genera mucha inquietud. Bueno, frente a lo de la prescripción, en este momento puede estar más de uno de ustedes allá televidentes que son pensionados y que tienen derecho a ese incremento por persona a cargo porque fue pensionado del Seguro Social y nunca lo reclamó o porque fue pensionado de Colpensiones entre el 1 de abril del 94 y el 31 de diciembre de 2014, nunca reclamaron. Entonces, ¿qué se decía? Es que si usted no reclama dentro de los 3 años siguientes al momento en que le reconocieron la pensión, el derecho a reclamar prescribió. ¿Por qué? Porque los derechos laborales prescriben a los 3 años. Pero ha habido diferentes jurisprudencias, como Juan Carlos lo venía diciendo, y se han venido unificando ciertos criterios, diciendo que como es un derecho de la seguridad social, el derecho a reclamarlo no prescribe, que prescribirían las mesadas que se han dejado de reclamar. Pero el derecho como tal a reclamar no prescribiría. Ok, ahorita hacemos más énfasis en eso porque tenemos a Lady en la línea. Lady, buenas noches. Bueno, mientras Lady le disminuye un poquito el volumen al televisor y logramos una mejor comunicación. Lady, ¿ya estamos listos? Bueno,
Es que ese tema es importante, doctor Orlando, porque supongamos que hay un pensionado hoy que se pensionó por régimen de transición, ¿correcto? Y hoy está viendo el programa y dice, ve, yo nunca reclamé incremento por persona a cargo. Entonces, con eso que hablan de que no prescribió, porque digamos que pensionó hace 10 años. Hoy podría reclamar ese incremento, o qué podría hacer, o qué. Cuando hablamos de que no prescribió o de la prescripción, para que hablemos en términos que nos entendamos, Exactamente. que es como nos gusta hablar aquí, para que todos los televidentes sepan de qué estamos hablando y no venir a hablar aquí con normas, porque ni nosotros no sabemos las normas, No, nos pues, toca ir a buscar qué es la norma, entonces hablemos en términos muy claros. Cuando hablamos de prescripciones, se perdió el derecho. Los derechos laborales se pierden cada 3 años. Entonces, hay quienes dicen, si usted no reclamó y dejó pasar 3 años después de que le reconocieron la pensión, ya perdió el derecho, ya le prescribió. Pero es lo que estábamos diciendo, la seguridad social es un derecho de la seguridad social, por lo tanto, no prescribe. Le prescriben las mesadas que dejó de reclamar. Si no la reclama a tiempo, entonces se le van borrando, pero el derecho a reclamar no le va a prescribir. Bueno, puede ahora sí reclamar vamos, en cualquier momento. Doctor Orlando, ahora sí vamos con Lady nuevamente. Lady, buenas noches. Hola, buenas noches. Ahora sí estamos en la jugada, como dicen los jóvenes. Cuéntenos qué pregunta quiere hacer, qué aporte desea hacer. Mire, vea. Buenas noches, doctor. Mire, lo que pasa es que nosotros queríamos preguntarle porque mi papá es pensionado por invalidez desde 1980. Entonces él va y hace el reclamo para el reajuste de mi mamá porque a ella no le han estado pagando pues como lo que le corresponde, lo que de reajuste del incremento del cónyuge. 14, correcto. Sí, señor. Entonces él manda él hace todo el papeleo esta semana y le llega un escrito donde dice que no es aplicable porque él no fue pensionado por riesgos laborales. ¿Tendrá algo que ver eso, doctor Orlando? Porque él no fue pensionado Pensión por riesgos laborales. con invalidez. Sí. Ah, bueno, entonces... El incremento para esos pensionados. Ya le vamos a dar la respuesta, Lady. Gracias, Una vez Lady. hablamos de qué tipo de pensiones o por qué tipo de pensiones se reconocen los incrementos por personas a cargo. ¿Por qué pensiones se reconocen los incrementos por personas a cargo? Por pensiones de vejez, sin ninguna duda, y por las pensiones de invalidez de origen común, ¿cierto? Antes del acuerdo 049, antes de 1990, ley 758 del 90, se había un reconocimiento de unos incrementos por personas a cargo a unos pensionados por invalidez. Es una norma, ya estamos hablando del 80, fue que nos contó Sí, la televidente claro. que el papá adquirió esa pensión de invalidez. Yo invito a Lady que nos dé una llamadita al 322-2552. Anote, Lady, este teléfono, 322-2552, nos llama en horario de oficina. Le damos la forma para que nos escanee ese documento que le contestaron de Colpensiones, para que lo analicemos y miremos esa normatividad que se aplicaba en aquella época, a ver si cobija a su padre o no, para que le den los incrementos por su señora madre. O de pronto miramos una figura que aquí al doctor Juan Carlos le gusta mucho, que es la condición más beneficiosa, bueno. y podríamos de pronto buscar la forma de que por condición más beneficiosa le tengan derecho a ese incremento, pero entonces lo analizamos. No olvide, Ley, del teléfono 322-2552. Entonces, para repasar, pensionados por vejez no hay problema. Pensionados por invalidez de origen común también tienen derecho a los incrementos. De riesgos laborales hay la duda. Ya, hay que mirar la norma porque, como estamos hablando de antes del 90, se aplicaban unas normas de seguridad laboral, digámoslo así, lo que se llama ahora riesgos laborales, pero que en ese entonces no estaban separados los sistemas de riesgos laborales. Entonces lo miramos para mirar si se le aplica o no se le aplica. Si hablamos de un principio de igualdad, ¿por qué los pensionados de fondos privados no tendrían ese beneficio? Por el principio de igualdad. Bueno, otro de los principios que le gusta mucho a Juan Carlos, el pero es que, principio del doctor derecho adquirido, Orlando, la condición más beneficiosa sí, y el todo en la principio de cama, todo en el igualdad. suelo. Es que... Juan Carlos, como lo digo yo en la universidad, los Sí. estudiantes que en este momento me están saludando, un saludo, nos vemos el jueves. Ay, examen, muchachos. Párenle bolas. Digan que el programa está muy bueno para que no lo rajen. La igualdad se debe presentar entre iguales, Juan, ¿cierto? Y el que está en el Entonces mundo, estamos hablando de un fondo privado que el sistema de liquidar las pensiones es diferente al régimen de prima media, las formas de cotizar es diferente, esas liquidaciones. Entonces no podríamos alegar una igualdad frente a dos personas que no son iguales. Entonces por eso ahí es donde, cuando se analiza el derecho a la igualdad, el artículo 13 de la Constitución Nacional, la Corte Constitucional ha sido muy clara en decir que
tenemos que ser muy meticulosos cuando vamos a invocar ese principio de la igualdad, y la igualdad siempre se pide entre iguales. Doctor no Orlando, entre uno desiguales. cuando llega gente a la oficina, es muy curioso que llega la señora y dice, es que me quitaron mi incremento, mi pensión. No, es que el incremento no es de la persona a cargo, es del pensionado. Explique eso, doctor Claro. Orlando, que eso ocurre mucho. Incremento por personas a cargo. ¿Cuál es la filosofía de... Juan Carlos, me voy a echar a todas las esposas y No, los esposos dígalo lo máximo. encima, porque les voy a explicar. Les va a dar y rabia, entonces los pero ¿qué señores, hacemos, todos pues? los pensionados, no. La verdad es esa, el incremento es para el pensionado o la pensionada, o sea, la persona que está recibiendo la pensión. Mire, uno de los requisitos, el requisito más importante para tener derecho a ese incremento por persona a cargo, que el pensionado es el que sostenga económicamente a esa persona por la que va a reclamar el incremento. Si va a reclamar por la esposa o si es la esposa la pensionada y va a reclamar por el esposo o el compañero, ese compañero o esa compañera permanente del pensionado no puede tener ningún tipo de ingreso. Debe depender económicamente de un todo y por todo de ese pensionado. Entonces la filosofía de esos incrementos es para que el pensionado se ayude en algo con ese 14% que le van a dar por tener esa persona cónyuge o hijo a cargo. Y con eso ayuda a llevar las cargas económicas del hogar. Sí, lo que Juan Carlos dice es muy cierto, entonces las señoras son las Van a que mis en este momento 150.000 están pesos, pendientes y ¿dónde dicen, están? esos son 150.000 Mi esposo pesos. no me los da. Pero está bien, ¿no? El pensionado que le entregue esos 150.000 pesos a la señora ¿Usted qué dice, para que que sí? ella ajuste a pagar los Ponga a servicios, pelear para con que las vaya señoras. y compre la leche que se agota en la Claro. semana, para que compre alguna cosita que se vaya a gastar. Sí, algún antojito, hombre, doctor Orlando, hombre, para que no quede Con usted eso le mal ayuda al pensionado con a las llevar amas la de carga casa. económica. Claro. Vea, tenemos dos llamadas. Empecemos con Luz del Poblado. Doña Luz, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ha pasado? Bien, gracias a Dios. Bien pueda. Mi pregunta es, yo tengo 62 años y tengo 1.160 semanas. Mi pregunta es, ¿qué tengo que seguir trabajando para poder alcanzar la pensión? ¿Dónde está cotizando, señora Luz? Exacto. ¿En qué? ¿Un fondo privado o en Colpensiones? No, en Colpensión. 3 En añitos más. Colpensiones, sí. Señora Luz, usted tiene 1.160 semanas, o sea que le faltan 140 semanas. Por cada año son aproximadamente 50 semanas, o sea que a usted le quedaría faltando 3 años de cotización para que logre cumplir las 1.300 semanas. Los requisitos para pensionarse en Colpensiones son la mujer tener mínimo 57 años y 1.300 semanas cotizadas. No es uno de los dos requisitos, son los dos requisitos. La edad ya la tiene usted por lo que nos dijo, los 57 años, pero todavía le falta el segundo requisito, que es cumplir las semanas. 1.300, tiene 1.160, le faltan 140 semanas, aproximadamente 3 años de cotización. Y la sugerencia, hágalo, porque la devolución de aporte, la indemnización sustitutiva en Colpensiones es muy bajita y es mejor tener la pensión. Trate de hacer el esfuercito de cotizar 3 años más, ¿sí o no, doctor? Sí, toca, no, ni modo decirle que acuda a la pensión, al subsidio que se da a través de Colombia Mayor, porque ya a usted le rechazarían la petición por la edad. Tiene 62 años. Sí, entonces Complicado. le cubren 2 años, entonces ya No. ellos al que no logre con el tiempo que le dan cubrirle, entonces ya no le dan el auxilio. No, y ya Colombia Mayor no está dejando ingresar gente, hombre, qué lástima. Vamos con Amparo. Amparo, buenas noches. Buenas noches, para felicitarlos por ese programa que nos instruye tanto respecto a las pensiones que no tenemos idea. Muchísimas gracias. ¿Cuál es su pregunta? Gracias, vea, lo que pasa es que mi esposo se pensionó faltándole casi 10 años pues para la edad, por una enfermedad. Hicieron una junta médica y lo pensionaron. Él había cotizado toda la vida pues por encima de 2 salarios mínimos. Sin embargo, en el momento que lo pensionan ya por enfermedad, lo que dicen es que es con un mínimo, porque esa es la regla del seguro, y que él no tiene derecho a más. No dejan que termine sus semanas porque pues por ninguna parte vimos que se abriera alguna puerta que dijera siga cotizando cuando cumpla la edad y cuando tenga las semanas, entonces ya se puede pasar y ya puede reclamar su pensión como era. No, eso no se vio. Y ahora estábamos a puertas de pedir el incremento. Yo quisiera saber si el incremento pues para la esposa vale en este caso. Él fue pensionado por enfermedad, pero no nos dieron la oportunidad de seguir pagando las semanas que hacían falta y se quedó con un mínimo cuando él había pagado casi 3. De origen Muchísimas común la gracias. enfermedad. ¿En qué fecha fue lo pensionaron? Hace 7 años. 7 años.
Hace 10 años, 2019, en el 2009, más o menos. 2008, algo 2008. así. Sí. Para las pensiones de invalidez, muchas gracias señora por llamar. Doña Para Amparo. las pensiones de invalidez no hay régimen de transición. Entonces, a su esposo lo dieron de haber pensionado aplicándole Ley 100 del 93. Y la Ley 100 del 93, según lo que se ha analizado, no trajo los incrementos por personas a cargo. Solamente se les reconoce después del 93 a los que se pensionen por vejez, por régimen de transición. Entonces, en este caso, a todo el que se pensionó por invalidez, así sea de origen común, en vigencia de la Ley 100 del 93, esto es a partir del 1 de abril del 94, ya no hay derecho a los incrementos por personas a cargo. Entonces, infortunadamente para la televidente, la respuesta es no va a tener derecho por incrementos por personas a cargo. Muy importante esa aclaración, doctor Orlando. Y lo que dice la señora, que le impidieron continuar cotizando para construir la pensión de vejez porque él venía con muy buenos salarios, puede haber ocurrido muchas cosas. Una, pues mantener esa tasa de cotización que era alta. Y lo segundo es que si uno puede hacerlo, lo hace. Y la tasa de reemplazo seguramente de él en invalidez fue muy bajita, pudo ser del 60%. Por ahí menos del 75%. Claro. Pero igual la señora dice que no le abrieron puertas y le entendemos que no tuvo como una asesoría oportuna Exacto. para saber si seguía cotizando o no seguía cotizando. Las entidades de pensiones realmente no están obligadas a estar detrás de los afiliados y decirles, mire, sus derechos son estos y estos. Sería el deber ser, pero no. ¿Por qué, Juan? Las leyes son de público conocimiento, se supone que están publicadas en el diario Que las oficial debemos y que conocer. todos las debemos conocer, Pero no todos es así. los ciudadanos colombianos. Entonces, por eso las entidades no están detrás de la gente diciéndole usted tiene este derecho, tiene aquel derecho. Entonces, por lo tanto, se supone que todos conocemos las normas. Vamos. Por eso es que siempre les decimos aquí, cuando estamos aquí les decimos, tenga a la mano el teléfono de un ¿Cuál abogado teléfono amigo. puede ser? Llame al 322-2552. Anote ese número que es importante que lo tenga, 322-2552. Separamos una cita, lo atendemos con calma, sin afán, revisamos toda su documentación. Y vuelvo y repito lo que siempre decimos aquí, Juan Carlos, si usted ya tiene su abogado, quédese con su abogado. No busque que usted le critique el trabajo de otro colega porque no es la función. Sí, no es, y no no está lo bien. hacemos, no lo Y va a está encontrar. bien. John, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien. Sí, será muy bien, gracias a Dios. Bueno, don John. Felicitarlos por el programa. De pronto la pregunta que le va a hacer al doctor no corresponde pues a lo que están hablando del incremento por persona a cargo, sino que quería preguntarle al doctor. Yo ya hace un año estoy pensionado, ¿sí? Y tengo un accidente laboral porque estoy trabajando. ¿A mí me pagarían ese accidente o qué? ¿Qué sucede ahí al yo estar pensionado? ¿Qué ¿Me deben pensión? de reconocer ese accidente laboral? ¿Qué ya. pensión tiene usted, señor John? Tengo pensión por vejez, Pensión de vejez. de Colpensión. Y Podría el haber- accidente que posiblemente Pues, usted menciona es de accidente origen laboral. Origen Sí. laboral, sí. Gracias, señor John, por Muchas llamar. gracias. Buen tema. Estas son las compatibilidades o incompatibilidades en las pensiones. Hasta hoy, las normas que están vigentes hoy, porque todos estamos pendientes qué va a pasar el día de Del mañana PND. con las reformas y con el Plan Nacional de Desarrollo. Pero con las normas que están rigiendo hoy, no hay incompatibilidad en pensiones de vejez con pensiones de invalidez de origen laboral. Usted tiene su pensión de vejez que se la ganó, digámoslo así, por haber trabajado toda su vida y haber cotizado más de 1000 semanas o más de 1300 semanas. Y por otras circunstancias o razones, usted sufre un accidente laboral, tiene otro trabajo, le están pagando riesgos laborales, que es otra contingencia o digamos otra empresa distinta, y usted está cotizando es para otra contingencia diferente a la pensión de vejez, precisamente para un riesgo laboral que le puede ocurrir. Con toda seguridad, si usted tiene los requisitos, que en este momento son tener por lo menos 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años antes de la fecha de la estructuración de esa invalidez, con toda seguridad tendría derecho a su pensión de invalidez. Entonces, por un lado va a recibir, o de un señor va a recibir la pensión de vejez y de otra institución o entidad va a recibir la pensión de invalidez de origen laboral. Las que son incompatibles o que no se pueden reconocer al mismo tiempo son pensión de vejez con pensión de invalidez de origen común. ¿Por qué? Porque es que esas vienen del mismo fondo. Entonces, por eso no se le pueden dar dos pensiones que salgan del mismo fondo. Recomendación a los pensionados que desean seguir laborando, paguen los riesgos laborales para que
una situación como la del televidente no vaya a tener una dificultad. Tuvo un accidente y lo indemnicen o lo pensionen por otro lado y no vaya, digamos, a generar un choque con la pensión de origen común. Vamos a una corta pausa y ya regresamos. Y vamos a aprovechar para seguir teniendo contacto con nuestros televidentes. Melisa, buenas noches. O Melina, mejor. Melina. Melina. Buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. han estado? Muy bien, gracias. Bueno, los felicito por el programa. Mi pregunta es, tengo un hermano que es pensionado y él me ayuda a mí económicamente, pero me quiere dejar la pensión. Él tiene 2 hijos, son ya mayores de edad y ¿qué se debe de hacer? Muchas gracias. Melina, eso es difícil, doctor Orlando. Sí, señora Melina, nos llama desde Cali la señora Melina. Mire, gracias por llamar. Señora Melina, la pensión no se hereda, la pensión no es una herencia, entonces no podemos disponer en vida de la pensión. La pensión se adquiere, hay una norma que dice quiénes son los beneficiarios de la pensión, donde tiene establecido que si hay cónyuge o compañera o ambas, esas entrarían en primer orden a recibir la pensión. Si hay hijos, podrían entrar, si hay hijos con derecho, en el mismo orden que la cónyuge, la compañera. A falta de estos hijos o estas cónyuges con derecho, podrían entrar los padres del fallecido y a falta de estos entrarían los hermanos. Requisito para que el hermano pueda ser beneficiario de la pensión de sobreviviente del fallecido, que ese hermano que va a reclamar la pensión de sobreviviente sea inválido. Y esa declaratoria de invalidez tiene que haber sido antes del fallecimiento, o sea, la estructuración debe ser antes del fallecimiento del pensionado. Y segundo, que dependa económicamente de ese pensionado que falleció. Señora Melina, yo creo que usted no aplicaría para uno de esos requisitos, a no ser que tenga en este momento una invalidez calificada con una pérdida de capacidad del 50 superior y que dependa económicamente de su hermano fallecido. Pero nos han llamado mucho, doctor Orlando, sobre esa situación, si en vida uno puede, digamos, como pensionado decir es que yo quiero. Es muy complicado, ojalá pudiera ser así. Vamos con Blanca. Blanca, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cuál es su pregunta? ¿Cuál es su aporte? ¿Qué quiere compartir? Ay, gracias por ese programa que nos informan bastante. Bueno, tengo 2 preguntas para el doctor, parecida como a la señora anterior. Yo estoy cotizando en un fondo privado en este momento. Mi pregunta, si a mí y solamente tengo como beneficiaria a mi hija, si en este momento yo me muero, la plata que hay en Colfondos, mi hija la puede reclamar. Segunda pregunta, si yo me hacen falta por ahí 2 o 3 años para poderme pensionar en el fondo privado, yo puedo negociar con el fondo para pagarles a ellos esos 3 años para agilizar la pensión. Buenas preguntas las que nos hace la televidente. muy bien. Ahí en el fondo privado sí funciona un poquito más como herencia. Y esas son las diferencias de los fondos privados, llámese como se llame el fondo privado en el que esté uno, con Colpensiones. En el fondo privado no es que se decida y yo le pueda dejar la pensión a alguien, no. Los requisitos o los órdenes de beneficiario para la pensión son los mismos. Lo que pasa en el fondo privado es que, supongamos en el caso de la televidente, la señora Blanca que nos llama, dice que tiene una sola hija, una única hija que es la beneficiaria, supongamos que su hija ya sea mayor de 25, no es una hija inválida que dependa económicamente de usted, mejor dicho, no está en el orden de beneficiarios de la pensión de sobreviviente, entonces no hay beneficiarios de la pensión de sobreviviente. Ese dinero que usted tiene en su cuenta de ahorro individual pasa a la masa herencial. Entonces su hija podría ir a reclamar la devolución de esos dineros, pero como herencia, no pensión. La otra pregunta es la señora Blanca. No, era si ella podía, digamos, si le faltan 3 años, pagar como la función, en el fondo privado funciona es con plata. Claro, señora Si ella Blanca, podía pagar adelantadamente. En los fondos privados dice que le faltan 3 años, pero es que en los fondos privados no se pensiona uno por edad y número de semanas, no. En el fondos privado usted se pensiona es por el ahorro que tenga, esta es la diferencia con Colpensiones. Usted tiene que tener mínimo hoy 220, 230 millones de pesos para pensionarse.
Usted en cualquier momento puede mirar y decir, ¿cuánto tengo? 200, listo, tenga los 30 millones de pesos y pensione. Sí puede. Sí lo podría hacer. Yo le digo a los estudiantes del doctor Orlando que no vieron el programa que se preparen para el examen, porque creo que uno de los requisitos para mejorar la nota era ver el programa. Ver el doctor. programa, Muchas claro que gracias. sí. No, molestando. Feliz noche. Muchas gracias. Estuvo también a la dirección y presentación de este espacio de servicio Juan Carlos Hurtado Ochoa. No se vayan porque viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia siempre te ven grande.